principales economías del mundo llegaron a un acuerdo para ajustar la forma en que tributan las empresas multinacionales los impuestos a la renta empresarial. Concretamente, los países del G7, o sea, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Italia y Japón, acordaron el pasado fin de semana tomar medidas para que las compañías multinacionales paguen más impuestos y para que paguen más en los países donde hacen negocios. El acuerdo pondrá fin a la lucha por la reducción de los impuestos corporativos y garantizará la equidad para la clase media y para los trabajadores, dijo, por ejemplo, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos tras la reunión, el encuentro que mantuvieron los ministros de Finanzas el sábado en Londres. Después de años de discusión, hemos llegado a un acuerdo histórico para reformar el sistema fiscal global y para adecuarlo a la era digital global, sostuvo su par británico también en conferencia de prensa. Este acuerdo es una muy buena noticia para la justicia fiscal y para la solidaridad, y una mala noticia para los paraísos fiscales, señaló por su lado el ministro alemán. ¿Por qué se busca cambiar las reglas de tributación de este tipo de empresas? ¿Cuáles son los principales puntos de este pacto al que se llegó en Londres en estos días? Hay que meterse en el tema, vamos a examinarlo. Estamos con el economista Pablo Rosselli, socio en la consultora Exante. Pablo, ¿qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo están? Empecemos, si te parece, por entender eso. ¿Por qué se buscan estos cambios impositivos? ¿Cómo tributan hoy estas compañías multinacionales de las que estamos hablando? Bien, empecemos diciendo que para los gobiernos gravar a las empresas multinacionales que operan en muchos países siempre es un desafío importante. Y ese desafío ha aumentado con el tiempo a medida que ha avanzado el mundo digital y con la aparición de las grandes empresas tecnológicas globales como Google, Facebook o Amazon, digamos, que son casos como bien paradigmáticos. En teoría, las empresas multinacionales tienen que pagar impuestos en función de dónde está ubicada su sede central y de dónde hacen los negocios que le producen su ganancia. Sin embargo, las empresas, digamos, suelen establecer entidades jurídicas en países que comparativamente tienen tasas de impuestos a las empresas bajas o prácticamente nulas en muchos casos, y suelen declarar en esas jurisdicciones una parte de sus ganancias, pese a que esas ganancias sean producto de ventas que se realizaron en otros países. De ese modo, las compañías multinacionales logran reducir de una manera legal, el monto de impuestos que tienen que pagar. Estamos hablando de los impuestos a las ganancias de las empresas. Las empresas luego pagan muchos otros impuestos en cada país. Ahora, vamos a ponerle algún número a este primer enfoque, Pablo. ¿Cuán importante es el fenómeno del que estamos tratando? Es difícil saberlo con precisión. No es un número muy grande, digamos, para la economía global, pero igual hay algunas estimaciones que marcan que es un tema por demás relevante. En 2018, el 63% de las ganancias de empresas multinacionales de Estados Unidos en el extranjero se reportaban en paraísos fiscales. Es decir, empresas que están basadas en Estados Unidos, que son multinacionales, más del 60% de lo que ganaban fuera de Estados Unidos estaba reportado en un paraíso fiscal, mientras que solo el 5% de los empleados de esas compañías estaban instalados, trabajaban en esos paraísos fiscales. Esas empresas reportaban más ganancias en las islas del Caribe que en China, digamos, que es la economía más grande del mundo junto con Estados Unidos. La OCDE estima que las empresas multinacionales en conjunto logran evitar pagar impuestos por unos 240.000 millones de dólares por año a través de estos mecanismos. Es mucho dinero, por supuesto, no es un número muy grande para la economía mundial, pero no son tantas las compañías que lo logran, ¿no? Entonces, eso al final es un tema importante. Y bueno, vayamos ahora a lo más nuevo. ¿En qué consiste el acuerdo que alcanzaron los países del G7 este fin de semana? Bien, este es un acuerdo preliminar, digamos. Seguramente en el próximo año vamos a ver mucho más, vamos a tener más información y más detalles. Este es un acuerdo que tiene dos pilares.
El primer pilar tiene que ver con la reasignación de los derechos tributarios hacia los países en donde tiene lugar la actividad económica relevante de la empresa y no, y no en las jurisdicciones donde las firmas eligen declarar sus ganancias. Este es el primer punto, digamos. Las empresas pagan un impuesto a la renta empresarial en todo el mundo, en algunos lugares es nulo, digamos, en otros lugares es alto. Bueno, el primer pilar lo que dice es que al menos el 20% de los beneficios que superen un umbral de ganancias, que está fijado como el 10% de las ganancias, de las ventas de la empresa, es decir, si una empresa gana 15% sobre ventas, lo que está por arriba del 10% sobre ventas es utilidades, se van a gravar, digamos, con un impuesto a la renta que va a ser repartido entre los gobiernos donde las compañías llevan adelante sus ventas. Este pilar era el pilar que más empujaban los países europeos, que esencialmente buscan asegurarse que las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos tributen más por su volumen de negocio, pese a tener poca presencia física en Europa. Es decir, una parte de las utilidades van a salir de los paraísos fiscales hacia los países donde se realizan las ventas. Ese es el primer pilar. ¿Y el segundo? El segundo pilar es el que se llevó todos los titulares de los diarios, digamos, es más fácil de explicar. Los países del G7 se comprometen a fijar y a promover un acuerdo global para tener una tasa mínima de impuesto a las ganancias de las empresas de al menos 15%. Es decir, la idea es que en todo el mundo, digamos, hace un impuesto mínimo a la renta empresarial de 15% de las ganancias. 15% es la tasa mínima que tendría que tener el impuesto. Este es el pilar que buscaba Estados Unidos y según la OCDE es el que va a redundar en una mayor recaudación tributaria. Uh-huh. Ahora, yendo al telón de fondo de todo esto, Pablo, ¿cómo es posible que las empresas logren desviar sus rentas a paraísos fiscales o a países de bajas tasas de impuestos? ¿No se había avanzado mucho en el combate a esas prácticas? Me imagino que los oyentes se preguntarán cómo puede ser que esa solución, que esa alternativa sea legal aún. Hubo muchos avances en materia de transparencia, intercambio de información tributaria entre los países de baja tributación y el resto de los países, pero hay un montón de países que conservan, digamos, tasas de impuestos muy bajas, digamos, ¿no? Lo primero que hay que decir es que la desviación de ganancias hacia esas jurisdicciones de baja tributación no tiene por qué ser ilegal, a veces lo es, digamos, pero cuando estamos hablando de estas grandes compañías, lo habitual es que no sean operaciones ilegales. Siempre hay lugares grises, pero lo habitual es que no sean ilegales. Digamos, ¿qué es lo que ocurre, digamos? ¿Por qué es posible que esto pase y que sea legal? La economía mundial migró a un modelo económico que está crecientemente dominado por activos intangibles. ¿Qué quiere decir esto? Las empresas tecnológicas, por ejemplo, tienen activos que no son reales. Esos son activos intangibles, son activos que no son materiales, que no los podemos ver, no los podemos tocar, no son fábricas, no son máquinas. Por ejemplo, ¿dónde está localizada una empresa que vende sus productos online, donde realmente precisa unos servidores? Puede estar localizada en cualquier lugar del mundo, incluyendo paraísos fiscales. Las empresas obtienen en el mundo de hoy ingresos muy importantes por vender productos, pero también por vender servicios, también por el uso de patentes, por el uso de derechos de marca, de derechos de imagen. Todos esos ingresos asociados a activos intangibles que pueden localizarse en cualquier lugar, porque justamente, digamos, no tienen una realidad física, material, se prestan para reconocer ganancias en paraísos fiscales. Atención, las normas fiscales en todos los países están muy, pero muy atentas a todas estas operaciones. Los oyentes no deben pensar que las multinacionales hacen lo que les da la gana, digamos, en realidad hay un montón enorme de regulaciones que tratan de evitar el abuso de estas oportunidades. Lo que sí es cierto es que, pese a todas esas regulaciones, quedan muchos espacios legales para alojar ganancias en paraísos fiscales. Ahora, Pablo, si como lo venías diciendo, este es un problema que viene desde hace tiempo, claramente viene, ¿no? Es viejo. Sí. ¿Por qué se alcanzó un acuerdo ahora? Viene de hace tiempo, pero es cada vez más importante por esto que decíamos del crecimiento de las empresas tecnológicas, digamos, ¿no?
Es una buena pregunta igual de por qué hay un acuerdo ahora. Hay varios factores que pueden explicar el avance que se está logrando en las negociaciones. Por un lado, las necesidades fiscales que surgen luego de la pandemia. La necesidad tiene cada hereje, entre comillas. Bueno, los gobiernos necesitan reforzar sus ingresos. Una vocación de mayor equidad tributaria es otra variable, digamos, que viene a actuar como un catalizador de una estrategia de mayor colaboración entre las grandes potencias del mundo. Por otro lado, Estados Unidos, que ya tiene un impuesto mínimo que deben pagar las compañías, quiere aumentar la tasa de ese impuesto, quiere aumentar la tasa de 21% a 28%, quiere hacerlo para incrementar su recaudación y para pagar los programas de estímulos fiscales, de inversión en infraestructura y programas sociales que tiene la administración de Biden. Estados Unidos podría hacerlo de manera unilateral, podría subir su propio impuesto a la renta empresarial, pero eso tendría costos para las empresas de Estados Unidos de mantenerse con sus sedes centrales en Estados Unidos. Aumentaría, digamos, los incentivos que tienen las empresas americanas de abandonar jurisdicciones en Estados Unidos. Pero si todos los países acuerdan simultáneamente una tasa mínima más alta, las ventajas de irse de Estados Unidos hacia otras jurisdicciones serían menores. A su vez, desde hace tiempo los países europeos querían aumentar la recaudación sobre las grandes empresas tecnológicas, como decíamos recién, empresas que operan en sus países pero que tienen sus sedes centrales en Estados Unidos. Para eso, los países europeos habían fijado aranceles a los negocios digitales. En su momento, la administración de Trump, en represalia a esos aranceles, puso aranceles a las importaciones de bienes provenientes de Europa. Estaban en una suerte de guerra de impuestos cruzados. Con este acuerdo, cada uno se lleva algo. Estados Unidos quería una tasa mínima global más alta del impuesto a la renta empresarial. Los países europeos querían gravar mejor las utilidades de las empresas tecnológicas y bueno, se han puesto de acuerdo. Uh-huh. Ahora, para que el acuerdo funcione es necesario que se sumen otros países, ¿no? ¿Cuáles son los incentivos para que otros países adhieran? Bueno, eso es claramente así. A ver, es clave entender que por el momento no tenemos cambios en la tributación internacional, porque este es un acuerdo solamente a modo de punto de partida. Ahora los países del G7 buscarán negociar con los países del G20 en los próximos meses. Después intentarán un acuerdo más amplio con los 139 países de la OCDE. Las negociaciones pueden ser exitosas, pero podemos estar hablando de 1 o 2 años antes de que se introduzcan los cambios legislativos necesarios para que esto entre a funcionar. Sobre los incentivos que tienen las economías para sumarse a este acuerdo, digamos, hoy en día las economías en general presentan déficits fiscales altos, digamos, asociados a la crisis de la pandemia. Un sistema impositivo con menos beneficios para las multinacionales le permitiría a los gobiernos en general incrementar su recaudación fiscal. Además de los incentivos de este tipo o de las razones que podrían encontrar los gobiernos para hacerlo, después también es cierto que si las grandes potencias logran avanzar con su plan, después vendrán las previsibles presiones para que el resto de los países se sume a estos acuerdos, como ya ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, a propósito de todos los temas de intercambio de información tributaria. Uh-huh. Sí, eso en especial nos toca a nosotros, digo, Uruguay no va a estar al margen de todo este proceso, ¿no? Uruguay no va a estar al margen, pero Uruguay tiene una tasa de impuesto a la renta alta, digamos, o razonablemente alta de 25%. Por acá no tenemos que esperar impactos relevantes para Uruguay. Bueno, para terminar, Pablo, de todas maneras, con cambios grandes en la regulación, supongo que hay ganadores y hay perdedores. Concretamente, ¿podemos decir que este es el fin de los paraísos fiscales? Eso decía alguno de los ministros, que no recuerdo cuál, que mencionabas recién. A ver, claros ganadores son las economías desarrolladas, donde las empresas multinacionales generan las mayores ganancias por ventas, digamos, ¿no? Y donde pagan menos impuestos de lo que correspondería si los calculáramos proporcionalmente a sus ventas. Las economías emergentes, donde las compañías tienen sus grandes fábricas o tienen otras operaciones importantes que les reportan beneficios, también tienen algo para ganar, aunque comparativamente menos. Es decir, grandes ganadores, las economías desarrolladas.
sin duda los grandes perdedores son los paraísos fiscales. Acá tenemos que hacer una distinción. Por un lado están los países del Caribe, por ejemplo, con tasas impositivas de 0%. El tipo de acuerdo que está sobre la mesa afecta fuertemente el modelo de negocio de esos países, porque aunque esos países no recaudan el impuesto corporativo, no recaudan el impuesto a la renta, sí le cobran a las empresas comisiones por estar instaladas en sus países, en sus jurisdicciones, y también hay una industria de servicios profesionales muy importante para esas compañías. En una situación distinta están algunos países de Europa, algunos países de Asia, digamos. En Europa tenemos, por ejemplo, Irlanda o a Chipre. Esos son países que atraen inversiones con tasas de impuesto a la renta bajas, pero no cero. Por ejemplo, Irlanda tiene una tasa del 12,5%, Chipre también. Es probable que estas economías presionen para acordar tasas mínimas que se encuentren más cerca del 10% que del 15%. También tienen regímenes de excepciones muy importantes y bueno, tratarán de mitigar el impacto para poder seguir subsistiendo con su modelo actual de baja tributación. Pero bueno, tenemos mucho para ver en el próximo año sobre este tema. Las claves del acuerdo alcanzado por los países del G7 para aumentar los impuestos a la renta de las empresas multinacionales. Ese era el tema del que conversábamos esta mañana con el economista Pablo Rosselli de Exante. Pablo, gracias, un abrazo y hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima, que pasen bien.